Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Máxima Luz, este espacio que está dedicado a tu desarrollo, crecimiento, toma de conciencia y formación profesional, donde analizaremos los mejores contenidos en videos, artículos de desarrollo personal, libros, inteligencia emocional y otros. Todos sabemos que la vida es un ensayo y error, son experiencias de las más variadas, es en general un constante aprendizaje y sabemos que cuando tú te transformas, también transformas a los que están a tu alrededor. Y voy a acompañarte en este camino, a fortalecer tu carácter, elevar tu conciencia y hacer una mejor versión de ti mismo. Este podcast lo he denominado el conflicto como mecanismo de crecimiento. Y como siempre nos hacemos muchas interrogantes. ¿Por qué se originan las guerras? ¿Dónde nace el odio? ¿Por qué se inician los conflictos? ¿Qué es el rencor? ¿Por qué las parejas se separan? ¿Por qué los hermanos se desunen? Son tan complejos los seres humanos que no podemos tener relaciones sanas. Es tan difícil. ¿Quién en su vida no ha tenido un conflicto? Pero no solamente a nivel individual, sino también a nivel grupal, como suelen ocurrir con los países en guerra. En mi experiencia personal sucedió un acontecimiento que me impactó. Era el 2 de abril de 1982. Comenzó la guerra entre Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas. En esa época yo contaba con 21 años, cuando la noticia de ese conflicto estalló en todo el mundo. Me acuerdo que estaba en el día a día de este conflicto, que aunque en ese momento vivía en Lima, Perú, sentía que tenía cierta empatía y conexión con los jóvenes argentinos que se disponían a enfrentar al Reino Unido, por tener la misma edad que aquellos jóvenes. Lo veía por TV, eran como muchachos que iban a una excursión, cantando y vitoreando por la toma de las Islas Malvinas, como si se tratara de un partido de fútbol. Acto seguido, cuando estalló la guerra, empezó para ellos el peor de los infiernos. Era un frío extremo, había muy poca comida, las enfermedades estaban por todos los lugares, el martirio de una batalla incesante que ocasionaba muertos, minusválidos y muchos problemas psicológicos. No habían, lógicamente, evaluado el enorme despliegue del Reino Unido, que para aquella época ya era una potencia. 10 años después me fui a vivir a la Argentina, donde viví cerca de 25 años, y vi cantidad de películas y documentales, donde se mencionaba que los gobiernos militares habían formado todo un ardid de querer recuperar estas tierras para tapar la enorme corrupción que existía en el gobierno militar argentino. Se estaban investigando constantemente estos militares y se llegó a encontrar muchísimas pruebas de que se estaban ocultando muchísima información a favor de ellos. Nos hacían creer al pueblo que se trataba una cuestión de orgullo y soberanía nacional. Vemos en este caso que tras la guerra se escondía el poder que muchas veces corrompe. Ese falso orgullo, como acabo de mencionar, por creernos mejores que el otro, y una candidez por no saber que era una guerra y después experimentarlo como el peor de los infiernos. Ahora analicemos el conflicto de la Segunda Guerra Mundial desde el punto de vista del odio de Hitler hacia los judíos. Hitler no inventa el odio a los judíos, solo utiliza puntos de vista antisemitas que ya existían desde hace mucho tiempo. El alto mando alemán extendió el mito que el ejército había perdido la guerra, no en el campo de batalla, sino por traición interna, por una puñalada en la espalda, como fue llamada esta teoría. Hitler creía en ese mito, aparte porque le convenía. Los judíos y los comunistas habían traicionado al país y pusieron a un gobierno de izquierda en el poder que detuvo la lucha. Entonces, al culpar a los judíos, Hitler creó la imagen de un enemigo. Hitler ve al mundo como un lugar de lucha permanente ante los pueblos. Según él, existen razas superiores e inferiores. Los alemanes están entre los pueblos de razas superiores y los judíos de razas inferiores. También piensa que el pueblo alemán puede ser fuerte si su raza es pura. Vemos que en esta guerra, detrás de todo esto hay una excusa, es decir, quieren supuestamente el bienestar de Alemania, pero en el fondo es el odio y la repulsión y también la discriminación profunda a los seres humanos que según ellos
son distintos. Pero también hay otro caso de guerra relevante, el famoso, el de Yugoslavia. A comienzos del siglo XX se modificaron las fronteras europeas y se creó un nuevo estado, Yugoslavia, en el que se aglutinaron pueblos que no tenían nada que ver entre sí. Los Balcanes eran una olla a presión que estalló en 1991. Durante una década sucedieron atrocidades, pero ¿cómo fueron esos pueblos capaces de cometer tales actos con tanta violencia y crueldad? Tradicionalmente se habían buscado respuestas a través de las ciencias sociales. Ahora la neurociencia tiene mucho que decir. Una persona que no es de tu país, que no habla tu lengua, que no es de tu color, que tiene otra cultura, otra religión, se van a desarrollar prejuicios, sesgos cognitivos, estereotipos, vías rápidas que tiene el cerebro para adquirir información. El conflicto se origina cuando se organizan grupos que nos parecen distintos a nosotros. Cuando ese tira y afloje se presenta, aparece la violencia, la agresividad y el detonante suele ser el miedo. Al igual que los conflictos se dan entre países, culturas y razas, también se dan los conflictos a nivel personal. Está implícito en nuestra naturaleza racional de creer que estamos separados. Y esto lo experimentamos de manera permanente. En mi experiencia personal, me acuerdo que hace muchos años estaba en una iglesia evangélica. Iba justamente porque estaba en un estado de confusión con la vida. Tenía alrededor de 30 años y hasta ese momento había conseguido varios objetivos que me había propuesto. Por ende pensaba que la vida era lineal. Si hacía las cosas bien, como resultado iba directo todo a la felicidad o al paraíso. Pero la vida me dio un sacudón. Fui encontrando muchos baches, caminos sinuosos, abismos, valles y pantanos, lagos hermosos y ríos estruendosos, como es la vida. Me dieron ganas enormes de quererlo comprenderlo todo. Empecé a devorar la Biblia e ir permanentemente a las bibliotecas que conocía. Recuerdo que un pastor me dijo, todos los libros con los que está compuesta la Biblia narran historias muy parecidas a las que vivimos nosotros de manera personal, donde transitamos la luz y la oscuridad, las risas y el llanto, la bondad y la miseria, que todos los hemos tenido con diversas intensidades y matices, que tienen un denominador común, el conflicto como mecanismo de crecimiento, que es el título justamente de este podcast. Y es que desde que nacemos, desde el corte del cordón umbilical, ya experimentamos el primer conflicto, que es la separación con el vientre de la madre, para situarnos en una realidad y en un mundo externo, y a vivenciar el hambre, el frío y el calor, y todas las necesidades ya conocidas. También experimentamos el conflicto cuando es la primera vez que vamos a la escuela, donde algunos niños lo viven como un abandono, otros con presión y nervios, y otros con mucha ilusión. Porque pasan de un ambiente familiar que es el hogar a otro que es la escuela, lleno de incertidumbres, con personas diferentes y hasta que se adaptan. Y el conflicto de la adolescencia, ni que hablar, que es la edad donde empezamos a experimentar la crisis de la identidad, la edad de los complejos, de la rebeldía, del lo quiero todo rápido, la edad de las preguntas, del de dónde vengo, quién soy y a dónde voy. Y tantas otras preguntas existenciales y circunstanciales, la edad de la inestabilidad emocional. En un momento estoy bien y a los 10 minutos me siento fatal. Hoy en día la neurociencia nos enseña que es donde el cerebro, más específicamente el lóbulo frontal, que es la parte cognitiva de la identidad, la racionalidad, el lenguaje, se empieza a consolidar para posteriormente convertirse en la personalidad, que es el paso siguiente, el de la madurez. También existe el conflicto vocacional. De acá me detengo un poco. Le cuento que yo soy de la época en que era un ratón de biblioteca, como se decía antes, que todavía no existía internet. Y es que cuando me daban un trabajo práctico monográfico, como lo llamaban en aquella época, la gran mayoría solo iba a la biblioteca pública. Pero yo comencé a descubrir que habían bibliotecas en todos los ministerios públicos, bancos estatales y organizaciones sociales. Y yo lo hacía aparte porque siempre amaba la lectura, pero igual con todo no tenía tan clara mi profesión.
qué es lo que yo quería. Y ahora todavía lo vengo descubriendo, que es el desarrollo personal. Sabiendo que la vocación, la mejor definición es el llamado interno del alma. Aquello que lo haces y te sientes bien, lo haces seguido y que tenga utilidad también para otras personas. Y que lo harías incluso sin cobrar. Como quien elige el fútbol de manera profesional, le pone disciplina y coma un buen ingreso. Pero si no le pagaran, igual lo harían porque aman hacerlo. Pero desgraciadamente la crisis o conflicto vocacional aparece por la enorme influencia de la sobreinformación que nos desvía de la atención y focalización. Y a esto le vamos a sumar el condicionamiento de la sociedad, padres, amigos, entorno en general, que te dicen la carrera que deberías elegir, como si ellos tuvieran la respuesta. Y no más que nos llevan a la confusión y por consecuencia a mayor conflicto. Los conflictos de las relaciones de pareja, la manera en que nos relacionamos con los demás en general, muchas veces tienen un grado de conflictividad. Cuando no sabemos comunicarnos o simplemente cuando adrede queremos lastimar a otras personas. Pero en este caso quiero referirme a las parejas que empiezan a relacionarse dentro de un matrimonio o simplemente una convivencia. Y en esta parte hago alusión al libro de Gary Chapman, Los 5 lenguajes del amor, donde manifiesta que al comienzo todo es color de rosa, como las novelas románticas, donde nunca quieres que terminen las pláticas y notas que el tiempo se va volando, donde te importa más la felicidad de tu pareja que la tuya, y esto repercute en tu vida, ya que te cuesta concentrarte en el colegio o prestar atención a tu trabajo. Todo es porque no puedes dejar de pensar en esa persona y sientes que tienes mariposas en el estómago. Y a eso se le llama enamoramiento, como una sensación dulce o estado de locura transitoria, y crees que estás en un estado perfecto y piensas que eso no va a acabar nunca. Pero la realidad es que tienes tiempo de caducidad y se dice que el enamoramiento dura promedio 2 años y según datos estadísticos el 45% de los matrimonios terminan en divorcio. Cabe destacar que después del enamoramiento se establecen muchas rutinas que empiezan a notar las imperfecciones y defectos de la pareja y por ende empiezan los conflictos. En mi experiencia personal yo tuve una separación, quizás de haber pasado por etapas de crisis, pero a pesar de esto hubieron muchos problemas. Nos pusimos a vivir en casas diferentes, hicimos un pacto con mi pareja sin haberlo conversado tan profundamente de cuidarnos y educarnos mutuamente y educar a nuestros hijos. Hay que entender que la naturaleza masculina y femenina son diferentes. Pensamos distintos, actuamos distintos, son 2 mundos que deben vivir en uno solo. El conflicto de envejecer, con el paso de los años, se hacen más evidentes los cambios físicos, la piel y los músculos pierden tersura. Hay pérdida de cabello, canas, arrugas, flacidez corporal, sobrepeso, etc. Cuando se es joven es fácil pensar en la vejez como algo súbito y distante, pero lo cierto es que se trata de un proceso gradual. Cicerón decía, la vejez es la única cosa que llega sin tener que esforzarnos para conseguirlo. No es la edad la que nos hace viejos, es la actitud que se toma ante la realidad. Pero hay muchos que lo toman como un conflicto de deterioro, de enfermedades, de pérdida de capacidades, pérdida de memoria, etc. Lo cierto es que envejecemos conforme hemos vivido. En nuestra sociedad se tiende a valorar el conflicto como un inconveniente, una piedra en el camino, una constante negación. Decimos, yo no tengo conflictos, en mi familia, en mi trabajo, todo va de maravillas. No hay conflictos, mi hijo siempre se porta bien. Pero todo es esconder debajo de la alfombra, sin darnos cuenta que cuando éstas se acumulan, en algún momento suelen estallar. Son muchas esas personas que se sienten frustradas y que tendrán que hacer lo que no quieren o dejar de hacer lo que quieren. Otras personas buscan el conflicto, la necesitan como dinámica de relación para reafirmar su personalidad o sentirse vivos. Se sienten cómodos de esa manera porque no conocen otra manera de vivir. También se puede ejemplificar de la siguiente manera.
Si ponemos distintos perros delante de un espejo, veremos que algunos invitan a jugar. Por supuesto, dentro de su imagen refleja. Otros se vuelven tensos y tercos. Otros erizan el pelo y se miran fijamente. Algunos enseñan los dientes de manera amenazadora. Incluso llegan a atacarse. Del mismo modo, para nosotros los seres humanos el conflicto es un espejo en el que proyectamos mucho más de lo que queremos. Miedos, deseos, expectativas, frustraciones, pensando que todos esos sentimientos que se generan son de responsabilidad de la otra persona. Todos hemos venido a este mundo a vivir experiencias y las experiencias están revestidas de conflicto. Y cuando no lo queremos reconocer, estas se convierten en un poderoso imán y vamos a seguir trayendo circunstancias y personas. Y esta no comprensión desde un principio es por nuestro ego, sostenido por nuestras creencias. Lógicamente que tenemos muchas creencias. Y estos nos impiden ver con claridad y darnos cuenta que el conflicto solo es un proceso de crecimiento y madurez.